No vas a creer cómo uno de los mejores y más confiables autos compactos acaba de mejorar todavía más. Ahora tiene más seguridad en todas sus versiones, un nuevo interior hermoso, una pantalla con mejor resolución y un frente actualizado que da gusto de ver circulando por las calles. Hoy viajé probando el nuevo Honda City 2024 por ciudad, carreteras y pueblos. Este auto compacto ahora es tan guapo y guerrero como Brad Pitt en la película de Troya. Falta Patroclo. ¡Patroclo! O Leónidas y sus 300 espartanos. Lo mejor de todo es que su precio casi no cambió, lo cual lo pone al alcance de más personas e incluso en este viaje, Honda City 2024 me llevó a experimentar una gran aventura en las alturas. Pero primero vamos a empezar por conocer sus distintos modos de manejo para que puedas sacarle máximo provecho. El primer modo de manejo que tienen que saber en el Honda City es el modo Econ. Presiono aquí el botón de Econ, se pone la hojita verde acá arriba y toda la cosa. Drive y le doy. Modo Econ es para usarse estrictamente en ciudad. Gobierna el acelerador y aunque le dé piquetes, avanza un poco más, pero no tanto que digas, uy, qué bárbaro, qué bruto, asusta. Este modo maximiza la eficiencia de combustible, ajusta la inyección y otras cosas del tren motriz para sacarle máxima eficiencia de combustible. Y te va a dar 2 o hasta 3 kilómetros por litro más dependiendo de condiciones, hábitos y esas cosas, pero la neta sí ayuda. En ciudad le he llegado a sacar 15 kilómetros por litro, aquí dice el consumo promedio. Con buenos hábitos, con malos hábitos le saco 13. En carretera, el primo de un amigo, no yo, que ha levantado su Honda City en un país donde sí se puede circular a 160, 170 kilómetros por hora, también le está dando entre 13 y 14 kilómetros por litro a esa velocidad. No yo, repito, la suspensión está buena para andar aquí sobre el adoquín, andar frenando a cada rato, los frenos están suaves. Realmente es un auto que se conduce sin esfuerzo. Un detalle que aprecio son las luces de conducción diurna y la visera lateral cuando te pega el sol. El motor empuja normal, nada que te vaya a asustar ni mucho menos, en modo Econ. Pero si quitamos el modo Econ, ya lo apagamos, aquí ya el acelerador se ve la agujita que sube y responde un poco mejor, no te desnuca del jalón, pero ya hay un poco más de respuesta. Aunque si necesitas una conducción enérgica, dinámica, lo ideal es que mantengas el motor entre las 4500 y las 6500 revoluciones por minuto, porque ahí es donde va a tener todo el torque y toda la potencia. Después le sigue el modo Sport, y aquí el motor ya se revolucionó un poquito más, unas 500, 1000 revoluciones más. Todo el tiempo el motor está un poco más revolucionado, listo para darte más empuje. Aquí piso el acelerador y hasta se oye. ¡Ay, da gusto! Eso sí, más vale que te acostumbres a sentirte cómodo con el motor revolucionado si quieres sacarle su máximo empuje, su máxima potencia, porque hay personas que asocian el sonido del motor con que el motor está haciendo esfuerzo. Pero mi gente, es un Honda. Y si los ingenieros de Honda te dicen que el torque está a las 4500 y los máximos caballos están a las 6000, este motor está hecho para que le des a las 4500, a las 6000 revoluciones por minuto sin que le pase nada. Lo que sí les puedo decir es que sus rivales son el mismísimo Nissan Versa, el mismísimo Kia K3, que es el sucesor del Kia Rio, el Volkswagen Virtus o mi favorito con motor 3 cilindros turbo, el Chevrolet Onix, por mencionar algunos. O sea, esta es la categoría de autos más peleada y competida que hay. Y Honda City nunca ha sido el más barato de todos, pero ningún Honda lo es. Honda compite en calidad y durabilidad. Si quieres gadgets y botoncitos y esas cosas para apantallar, hay muchas marcas. Si quieres un auto que te va a durar toda la vida, este es el mero mero. Creo que yo tengo que seguir esta ruta de curvas divertidas a pasito sabroso, porque Honda City está a punto de llevarme a nuevas alturas y no me refiero en 4 ruedas. Vico, buenos días, carnal. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a practicar un poco de lo mismo de la otra vez, que va a ser taxeo, despegues, ascensos, nivelar, aproximaciones y aterrizajes. Casi nada. Y si alguien quiere aprender a volar o quiere vuelo de paseo aquí en Valle de Bravo, ¿cómo te encuentran en redes? Pues mira, más fácil sería en la página web, que es www.vuelaaquí.com. Después de bombear el aceite y revisar el motor, movimos la avioneta hacia la pista y la abordamos. Y este es un avión amplio.
Ahí están los pedales al fondo. Muévelos, derecha, izquierda, eso, así, exacto. Ese va a ser tu movimiento y vamos a empezar con las válvulas de la gasolina, que son estas dos. Está cerrada, el tanque izquierdo está cerrada, está abierto. Una vez arrancado y habiendo calentado motores, procedimos al despegue. La neta, mi gente, esta avioneta Tecnam P92 se vuela con una suavidad y delicadeza que sorprenden. Realmente es una aeronave muy noble y es perfecta para aprender a volar en ella. Una vez que ganamos altura, Vico, mi instructor, me sugirió aprovechar las condiciones favorables para volar hacia el Nevado de Toluca, que el día de hoy había amanecido más hermoso que nunca. Así que le hice caso y ¡uf! No había volado nunca tan cerca de una montaña o volcán nevado en toda mi vida. Las vistas eran maravillosas y la cámara realmente no le hace justicia a lo cerquita e impresionante que se veía solamente de tenerlo por un costado de la aeronave. Después nos fuimos a hacer más prácticas de maniobras, giros, aproximaciones a la pista y ya de vuelta en tierra pasó esto. Honda City y yo hicimos un nuevo amigo en este viaje y entre las cosas que cambiaron del auto se los voy a comentar. Encontramos este bisel negro en la fascia. Me encanta que ahora es negro brillante, ya no son cromos ni cosas por el estilo, le hizo el Chrome Delete Honda. La parrilla también se ve más estilizada, está más alineada con el lenguaje de diseño de Accord, de Civic y del resto de vehículos de la marca. Aquí abajo tenemos faros de niebla que me encantan, mientras que el bordecito superior es una luz LED de conducción diurna. Se ve muy guapo. El aro metálico de la llanta es de 16 pulgadas, la suela, la goma es de pared de perfil medio, que te da el balance perfecto entre absorción de irregularidades pero también precisión en la dirección. Si quisieras una dirección más precisa, le pones un rim más grande y una goma de perfil más bajo. Por atrás me encanta el aire deportivo que tiene. Este difusor tipo fibra de carbono que tiene en la parte inferior me gusta mucho, así como la colita de pato que también le da muchísima onda, igual en negro brillante. El espacio de cajuela es sumamente generoso para su segmento. He aquí las maletas. De mi gusto es conducir, aún con las maletas adentro quepo bastante bien. Los pies no van completamente estirados, pero la altura es bastante buena, muy profunda. Pero ¿qué tal está el espacio para los pasajeros atrás? Es una buena pregunta. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza casi libra. Cerrando la puerta todo es Honda y el espacio trasero para ser un auto del segmento B está muy generoso. Todo este espacio para mi rodilla, aquí sí podría ser un poquito más grande, es cóncavo, pero el espacio no es tan generoso. Sin embargo, no sé cómo rayos le hace Honda porque se siente bastante amplio. Yo creo que tiene mucho que ver con estos interiores en colores claros, bitono, que me fascinan. Y acá tenemos un par de ventilas de aire acondicionado y dos tomacorrientes de 12 voltios. Un detalle que para mí es importante, no solo la posición del asiento central y que tenga su propia cabecera, sino que el piso sea lo más plano posible. Entre más plano es, más cómodo para los ocupantes. En este caso está un poquito alzado el ducto central, pero no está que tengas que llevar las piernas hasta arriba. Hay materiales suaves aquí en las puertas, me encanta. Vidrios eléctricos, el asiento es cóncavo, el respaldo es cóncavo, buen soporte, cinturones de 3 puntos y descansabrazos. Muy completo, más amplio de lo que parece. Además, este respaldo se puede poner completamente plano para que puedas ir sentado en un asiento de patrón. Esto es completamente a propósito. Honda así lo diseñó para que puedas hacer esto e ir sentado en una posición que solo podrías ir en un vehículo de 3 o 4 millones de pesos, pero en tu Honda City. No necesariamente es para viajar en esta posición, sino más bien como para llegar a un lugar, descansar, sentarte a ver, etc. Nada mal. El motor es todo un caso en este Honda City. 117 caballos de potencia, 109 libras-pie de torque aproximadamente, acoplado a una transmisión automática continuamente variable para cambios de marcha sumamente suaves, uniformes y máximo ahorro de combustible. Pero eso no es lo que realmente importa. Lo que realmente importa es que este motor es un Honda y esta transmisión es una transmisión fabricada por Honda, y la confiabilidad y durabilidad de este motor y de su transmisión CVT son estadísticamente superiores a casi cualquier otro vehículo del segmento. Simplemente son mucho más durables. Ahora, hay un tema con la caja CVT. Es que realmente no hay tema. No le va a pasar nada si mantienes el motor revolucionado en carretera por horas. Esto es un Honda. No tienes nada de qué preocuparte. Es importante recordar también que Honda City tiene no uno ni 2, sino 117 caballos de potencia, sin agraviar a los presentes. Pero ¿qué tal el espacio de adelante? La apertura de la puerta es muy amplia, siempre me ha gustado esto. Pierna,
pompa. Hay que agachar la cabeza tantito. Lo primero que llama la atención es que la cabina tiene buena insonorización en cuanto al ruido externo y el sonido del viento cuando vas en carretera. Pero sí hay un área de oportunidad para insonorizar un poco más el sonido de motor en carretera. En ciudad a bajas revoluciones es súper silencioso, muy cómodo. Botón de encendido, display. Pantalla de 8 pulgadas aquí, que mejoró mucho en cuanto a resolución y colores, muchísimo. Pantalla de 7 pulgadas acá en el clúster de instrumentos. Aire acondicionado y climatización digital. Un par de puertos USB. Una ranura de carga aquí, otra ranura de carga acá, un par de portavasos y una bahía de carga acá, así como ranuras aquí a los costados para que pongas teléfonos u objetos largos. Timón o volante, ajuste de profundidad, ajuste de altura. Me encanta lo que hizo Honda con el diseño. Los insertos claros en las puertas, los asientos en este material que se siente grueso, de muy buena calidad, buen soporte, micro perforado. Las cabeceras también, la forma y la ergonomía que tienen no es la típica forma de cabecera de auto compacto, o sea, así se ve más fresón, por así decirlo, y me gusta. Aquí detrás del timón o volante tenemos paletas de cambios de los dos lados, controles de audio, llamadas, control crucero adaptativo. Además hay asistencias de alerta de abandono de carril y asistencia de preservación de carril, que también se activa o desactiva con este botón. Se pone el iconito en la pantalla. En general por dentro me parece que ahora se ve mucho más elegante que antes y sí se siente un vehículo de alto nivel. Hay vidrios eléctricos, el del conductor tiene función de un solo toque, también hay espejos eléctricos y seguros eléctricos. Sensores de estacionamiento por este lado y lo que les decía de la cámara. Presiono freno, reversa. La resolución está mucho mejor que antes y puedes alternar diferentes ángulos. El área de oportunidad es que no hay pautas dinámicas y por este rango de precios sus contrapartes sí las tienen. Aún así te puedes estacionar bien y la calidad mejorada de la cámara realmente vale la pena. En cuanto a la seguridad, muy completo. 6 bolsas de aire, ABS, EBD, BA, CBD, THC, LCD, MDM, VHS, UPS, DHL, VHS, Betamax, todo, absolutamente todo. Y en esta versión tope de gama cuenta con las asistencias de Honda Sensing. La mitigación de colisión frontal con frenado semiautónomo. Me lo voy a acercar al coche a ver si se prende. Ahí está, freno, 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 me avisa. Y si yo no presiono el freno y el de enfrente reduce su velocidad de súbito, el auto puede llegar a frenar por mí. El otro que me gusta es el control crucero, que encendemos aquí, se encienden las pautas de que reconoció el carril y presiono el botón de set. Set a 72 kilómetros por hora y ya. Puedo aumentar la velocidad aquí, vamos a llevarlo tal vez a 90, 95 y puedo ajustar la distancia del auto de enfrente. Y si el auto viaja más despacio que nosotros, va automáticamente a igualar la velocidad con el auto de enfrente para evitar un trancazo. Claro que le puedo dar cancelar, le puedo poner pata a fondo, direccional, acelero y rebaso. La dirección es suave, pero tiene buen control, la velocidad es de autopista, lo que es de esperarse en el segmento. La suspensión viene puesta a punto sobre todo para la comodidad y aunque se planta bien a 120, 130, el primo de mi amigo que manejó uno de estos en un país donde sí se puede darle más duro, me comenta que ya a 160 o más sí se siente un poco más el body roll en el monocasco. Que dicho sea de paso, este no es cualquier monocasco, este es una carrocería Ace, una carrocería Acet, que es exclusiva de Honda, que incorpora aceros de alta y ultra alta resistencia para una mitigación de colisión mejor que la mayoría de lo que hay en el segmento. En cuanto a sus versiones y precios, son 3 y te las pongo en pantalla en este momento. Como dije, no es el más barato del segmento, pero es un Honda. Y Honda no hace nada mal. Solo me hace falta realizar la prueba de aceleración 0 a 100 y para eso le pedí a mi brother Dan Chavarría que nos muestre cómo está el desempeño por ese lado. 0 a 100 Honda City 2024 en 3, 2, 1. En conclusión, para mí, lo que pagas extra en Honda es la calidad y la tranquilidad de saber que te estás llevando lo mejor de lo mejor en cada segmento. Si te gustan los videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.